de largo plazo del sector del automóvil y sin duda en un momento que es decisivo. Mis antecesores así lo han puesto de manifiesto por los enormes retos a los que se enfrenta el sector en los próximos años. Felicidades a Coche Global y a E-Group por la extraordinaria iniciativa que nos sin duda pone a partir de información objetiva un debate, decía, sobre el presente y el futuro del sector de automoción, con la participación además de los principales responsables de la cadena de valor. Ya lo han dicho ellos y yo lo reitero, ese reconocimiento al trabajo conjunto. Desde el inicio de la pandemia y confinados nos pusimos a trabajar en los protocolos de seguridad, nos pusimos a trabajar también en el plan de impulso, como decía Pepe el primero o José el primero, que se aprobó pensando no solo en la resistencia, ¿no?, en los planes de choque, los ERTE, las líneas ICO, sino también en que era un sector que no podía parar y que una vez efectivamente las plantas iniciaron sus procesos productivos había que acompañarlas en dos áreas que se han dicho equilibradas. Una es la demanda, pero otra es la oferta. Queremos seguir fabricando y queremos seguir vendiendo y una efectivamente no suma sin la otra. Se ha dicho que efectivamente vivimos en un momento complejo. El país se enfrenta a una crisis sanitaria, pero además esta crisis ha llegado en un contexto global de transformación del sector que tiene que abordar esta doble transición energética y digital, y que yo quiero desde aquí, creo que mirarlo desde un punto de vista positivo. Creo que estas transiciones tienen que ser una oportunidad para el cambio, para la transformación, sin dejar a nadie atrás. Lo han dicho los sindicatos. Sin duda el Gobierno tiene muy claro que la transformación tiene que generar oportunidades de empleo, que no sea destructiva, y creo que en eso estamos, lo decía Marta, todos muy comprometidos. Y voy a empezar con una reflexión para luego entrar en un poco en materia que hace José Antonio Bueno en el estudio. Dices que todas las evoluciones que ha tenido los coches han sido eso, evoluciones, pero no ha habido ninguna revolución. Voy a utilizar esta palabra a lo largo de mi intervención, ¿no? Y el ejemplo que das es que estamos viviendo hoy en una verdadera revolución, porque el modelo 100% eléctrico altera la esencia de la industria. Por lo tanto, esa evolución nos lleva a una revolución y por lo tanto tenemos que sentar las bases para aprovecharla, ¿no? Y la pregunta que se nos plantea y que hemos intentado y habéis intentado responder es si estamos preparados para abordar esta revolución. Y el barómetro nos da algunas respuestas y yo lo voy a ver como optimista, también con algunas efectivamente cosas negativas que el barómetro señala. ¿Y cuáles son las respuestas que nos permiten ser optimistas? Pues se ha referido, el 57,7% de las empresas del sector prevén aumentar sus inversiones en nueva movilidad, el 77,7% de las empresas centran su inversión en la electrificación. Esto ya es un faro, porque la dispersión efectivamente, bueno, pues puede hacer que cometamos errores en cuanto a esos proyectos singulares de los que estabais hablando. Resto de prioridades, lo podéis ver en el barómetro, plataformas de movilidad, vehículo conectado, micromovilidad o el car sharing. Por lo tanto, ya tenemos muy claro lo que la cadena de valor del sector, algo que además os felicito porque creo que es toda la cadena la que tiene que formar parte de esta revolución, nos está diciendo que hay que hacer. Y en mi opinión, como decía en el artículo que yo misma he escrito, ¿no?, titulaba "Hay razones para el optimismo". Estos datos al menos nos dan un faro. Los cambios disruptivos en la cadena de valor, como decía, suponen una oportunidad para afianzar el liderazgo mundial que tiene hoy el sector de automoción español. A veces se nos olvida, pero somos líderes, segundo fabricante europeo y noveno mundial, y por lo tanto sobre ese liderazgo tenemos que construir nuestras fortalezas. No cabe duda, se ha dicho que para el Gobierno la automoción es un sector prioritario. Muestra de ello es la respuesta urgente que dimos en los momentos más duros de la pandemia con la puesta en marcha del plan de impulso de la cadena de valor, que va a permitir movilizar en muy poco espacio de tiempo, y lo quiero destacar porque ahora vais a ver algunos datos que ponen de manifiesto que no nos hemos parado. El plan, como decía, va a permitir movilizar 3.750 millones de euros
y os voy a dar algunos ejemplos de hechos, de cosas que ya hoy están como resultados. Se ha hablado de el programa de estímulo a la compra de vehículos más sostenibles, el Plan Renove, dotado con 250 millones de euros. Ayer mismo contrastaba con Faconauto las estimaciones que tienen ellos y me trasladaba Gerardo la cifra de en torno a 135.000 solicitudes que a día de hoy estarían ya dentro del programa, y algo que tenía hoy que anunciar, y es que el 20 de octubre estará ya operativa la aplicación para recibir ayudas. Esperemos que con esta aplicación operativa sean más los interesados ante las dudas a veces generadas, ¿no? De voy a poder cobrar la ayuda. Sí, hemos tardado por la propia complejidad de la generación de esta aplicación, pero como digo, a partir del 20 de octubre estará abierta la ventanilla para que los 135.000 solicitudes cobren su ayuda, y esperemos que muchas en estos meses que queda de ejecución del plan se puedan sustanciar, porque realmente este sí que es un proyecto importante. Señalaba el propio barómetro, ¿no?, que el plan Renove es un plan de Estado, ¿no? Me ha gustado, porque era muy demandado efectivamente por toda la cadena de valor, pero también por los propios consumidores que apuestan por esa transición ordenada, donde el motor de combustión es todavía hoy una de nuestras fortalezas. El otro programa, el MOVES 2, se ha referenciado a él, 100 millones de euros. Deciros que hemos hecho un esfuerzo con respecto al MOVES 1 de incremento presupuestario, y esperemos, ¿no?, llegar a esos 450 millones que señalaba José de cara al plan de recuperación. En estos momentos ya se han convocado en 13 comunidades autónomas y en la ciudad de Melilla, y por daros algunos datos, comunidades como Cataluña o Madrid ya han ejecutado el 100% de las ayudas disponibles para la adquisición de vehículos eléctricos, y un dato, ¿no?, ligado a este plan es el dato que vamos siguiendo todos los meses sobre matriculaciones de vehículos eléctricos. El acumulado de enero a septiembre habla de un incremento del 60% de las matriculaciones, por lo tanto las señales que tenemos de este plan son positivas. Pusimos en marcha otro plan de estímulo a la demanda, del que se habla poco pero que quiero referenciar, que es una línea de avales en el ICO de 500 millones de euros para financiar la compra de vehículos de transporte por carretera profesional e industrial. A veces nos olvidamos, ¿no?, centramos mucho en el vehículo en el turismo, y a veces nos olvidamos de que tenemos también fabricantes y cadena de valor en el vehículo industrial. De estos 500 millones ya hemos movilizado 149 millones, 2.476 operaciones. Luego, sin duda, creo que son hechos en muy poco tiempo como hemos sido capaces de movilizar estos recursos, porque efectivamente había ganas por desarrollar estos proyectos. Decía que no es suficiente estimular la demanda, aunque era necesario. Necesitamos también invertir en las plantas, adaptar la oferta, y en eso sin duda va a ayudar mucho algo de lo que ha hablado mucho Sernauto, porque han sido grandes propulsores, que tiene que ver con todo lo que son las inversiones en I+D y en tecnología. Pusimos en marcha un proyecto en el CEDETI en el marco de las misiones de movilidad, y estamos ahí ayudando mucho a la cadena de valor para que efectivamente esa innovación genere fortalezas. Al final hablamos de nuevos productos, nuevos procesos, y eso también es competitividad en nuestras plantas. En definitiva, solo algunos ejemplos de todo el plan que ponen de manifiesto que estas medidas están siendo eficaces, pero para afrontar la revolución somos conscientes de que tenemos que ser más ambiciosos. Hoy se ha dicho aquí, sin duda, el marco para desarrollar nuevos proyectos o para escalar los actuales se llama Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un plan que definirá el horizonte de España para la próxima década, y sin duda que nos va a permitir abordar la modernización de nuestro modelo productivo. El plan recoge objetivos muy ambiciosos, hasta el punto que uno no sabe si vamos a ser capaces en materia de movilidad eléctrica. Fíjense, pasar de 78.400 vehículos eléctricos a 250.000 en 2023 y de 7.879 puntos de recarga actuales a 100.000 puntos de recarga en 2023. Ambición que es un poco lo que también en esta mesa se ha puesto de manifiesto, y para hacer
esta revolución y para realmente conseguir estos objetivos, el plan recoge algunos programas tractores que van a acompañar, y me voy a referir solo a algunos de ellos, para poner el foco, ¿no?, en lo que ya presentó el presidente con esas 10 palancas y con esos 30 componentes en los que ahora estamos trabajando todos los ministerios, buscando las sinergias para aterrizar, como bien decíais, estos proyectos singulares. Uno de los componentes que se recoge dentro del plan de recuperación es poner en marcha un plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en los entornos urbanos y metropolitanos. Este plan incluye el establecimiento de zonas de bajas emisiones, el despliegue masivo de infraestructura de recarga como clave para el impulso del vehículo eléctrico, y los objetivos tan ambiciosos que acabo de señalar son un ejemplo. Efecto tractor sobre la industria de bienes de equipo y desarrollo de nuevos modelos de negocio, el desarrollo también del transporte público y la modernización del parque con vehículos limpios. Esto ya se incorporó en el MOVES 2, la modernización también del transporte público. La fabricación nacional de vehículos eléctricos, luego hablaré de las baterías y la generación de alternativas atractivas para desplazamientos y que se reduzcan los costes operativos de las entidades gestoras del transporte público. Estos son algunos de los elementos de este componente, este plan de modernización de movilidad que de una manera muy transversal estamos ahora desarrollando para poder englobar todos esos proyectos singulares que hagan que esto sea una realidad. Este plan está alineado con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, que, como sabéis, acabamos de presentar, lo acaba de hacer el Ministerio de Transportes, una estrategia que lo que quiere es dar respuesta a los retos en movilidad y transporte que nos plantea el siglo XXI, retos que vienen marcados por un contexto global en transformación, por la necesidad de descarbonizar la economía, por dar respuesta al cambio climático, sin duda la irrupción de nuevas tecnologías, los desafíos también producidos por la concentración cada vez mayor de la población en las ciudades y también pasar de infraestructuras físicas a infraestructuras digitales, que nuestras infraestructuras físicas sean también inteligentes. De ahí que las 3 palancas, ¿no?, de la movilidad, la energía y la infraestructura se tienen que sumar en estos proyectos singulares que estoy convencida vamos a poder, como decía Marta, aterrizar en cosas concretas para que efectivamente sean eficaces y podamos realmente cumplir esos objetivos ambiciosos que el plan de recuperación tiene. Hemos incorporado también dentro del plan de recuperación, y se ha hablado de ella, una apuesta por el hidrógeno verde a través de la hoja de ruta del hidrógeno renovable que presentamos hace 2 semanas, se aprobó en Consejo de Ministros. Es una hoja de ruta muy ambiciosa que ofrece también una visión de largo plazo, 2030-2050, con unos objetivos, como decía, ambiciosos, como el aseguramiento de la posición también integral y tecnológica de nuestra economía, la descarbonización con un volumen relevante de hidrógeno consumido y también la introducción del hidrógeno en la movilidad sostenible. Sabéis que esta tecnología sobre todo se está aplicando también a vehículos industriales, es ahí donde vemos capacidad de escala y también tenemos líderes en España, en Europa, en este ámbito, y por lo tanto esta también es una apuesta de país. Otro ejemplo de la ambición del plan de recuperación es el impulso de los proyectos de interés común europeos con el fin de contribuir a posicionar el ecosistema industrial español a la vanguardia en los ámbitos de la innovación y el desarrollo tecnológico en áreas que consideramos que son claves para tener en España una autonomía industrial estratégica. Por supuesto, el ámbito claro para nosotros es el ámbito de las baterías en la automoción, y ahí está recogido ya en el plan un programa, como decía, muy ambicioso en el ámbito europeo, pero con cadena de valor española que nos permita dar esa escala y efectivamente posicionarnos en una necesidad que tenemos, y es que si queremos aspirar a tener una movilidad eléctrica necesitamos todos los componentes, y un componente claramente es el de las baterías. Hemos incorporado otros proyectos en este plan que tienen que ver también con el sistema en la nube, la microelectrónica o la comunicación por satélite, en el cual efectivamente ponemos la mirada allí donde tenemos fortalezas para que podamos enseguida desarrollar estos proyectos de interés común. No voy a desarrollar más el plan, seguro que vamos a tener
muchas interacciones como hemos tenido en estos meses para aterrizar algunos de estos proyectos. El plan es mucho más ambicioso, incorporamos también un proyecto muy importante, singular, no hablaré de tractores, aprendiendo de José que esto es más de estrategia y lo singular es más de proyectos en la estrategia de España Digital 2025. Hay 5 proyectos tractores de digitalización y uno tiene que ver también con la movilidad y como veis, bueno, se trata de un gran proyecto país, sin duda el plan de recuperación y la prioridad que el plan de recuperación pone en el sector de la automoción y en esa nueva movilidad que recogéis en el barómetro, creo que da prueba de que, como decía, para el Gobierno este sector es prioritario. El plan de recuperación y todos los planes recogidos que apuestan por la movilidad nos marcan una hoja de ruta para modernizar nuestra economía, para recuperar el crecimiento y la creación de empleo. Creo que esto es muy importante, pero también para una reconstrucción sólida, inclusiva, resiliente, ahora que el COVID también nos ha puesto esta palabra, ¿no?, como importante para responder sin duda a los retos de la próxima década. Y lo decíais todos, ¿no? Yo creo que el ejemplo de colaboración público-privada que hemos mantenido con el sector de automoción es el ejemplo, es la hoja de ruta que tenemos, que necesitamos para que todo el país participe de este proyecto país. Por supuesto, los agentes sociales y empresariales, la sociedad civil, el conjunto de los partidos políticos, porque lo decíais, unidos, ¿no?, somos más fuertes. Es el lema de hace 2 años del Congreso de Faconauto y lo hemos demostrado cuando hemos tenido que responder a esta crisis sanitaria que no tenía manual y sin duda el sector de automoción ha sido ejemplar. Me comprometo a convocar cuanto antes la mesa de automoción. Es cierto que es una prioridad para poder poner en común los proyectos en los que vamos a situar nuestra apuesta país y por lo tanto es algo que estamos con las agendas complicadas que tenemos viendo las fechas para poderla articular y sobre todo para que sea ese espacio donde podamos pasar de estos planes concretos que os acabo de señalar a los proyectos singulares que van a ser la hoja de ruta de la industria de automoción en los próximos años. Y termino ya con una reflexión que me gustaría compartir con vosotros. Sin duda, de la pandemia hemos aprendido lecciones importantes y hemos extraído también muchas conclusiones. Una de ellas es que el sector de automoción y en general la industria es fundamental para el crecimiento del país y para su sociedad. Tenemos por delante muchos retos difíciles y complejos que se suman además a la incertidumbre de la evolución de la pandemia, pero si algo se ha demostrado hoy también aquí es que nuestro país cuenta con las capacidades, que debemos salir más fuertes, más resilientes y, si me lo permiten, más industriales. Por lo tanto, me gustaría concluir diciendo que nos jugamos el futuro del sector de la automoción, pero también el futuro de la industria, que la industria es estratégica y que sin industria no hay progreso. Muchas gracias.